Juan Basqueto, especialista en agronegocios. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, qué jornada en el día de hoy. Lo dijimos allí en el anticipo, cuando comenzábamos el programa, sobre las quitas de retenciones, ¿no? Que no fueron sobre granos, sino también sobre carnes bovinas y avícolas. ¿Qué mirada hay, Juan? Bueno, me voy a referir al tema granos. En realidad, esta medida cortoplacista, de alguna manera para combatir todo lo que fue la subida del dólar de la semana pasada, claro, ¿no? En donde el gobierno estaba de alguna manera vendiendo reservas para tratar de controlar. En 2 días vendió 1.000 millones de dólares, un poquito más. Sale esta medida en la cual trata de incentivar a los productores agropecuarios a vender mercadería por 7.000 millones de dólares, en realidad, a los exportadores que liquiden 7.000 millones de dólares. Ese es el tope, ¿no? Ese es el techo. Claro. O sea, bueno, son es lo primero que llegue. Hasta que finalice octubre claro, los 7.000. En los cuales obliga a los 90 días a ingresar la divisa. La verdad que esto es, todavía no tenemos bien claro cómo es. Entonces, ha causado mucha revolución en el mercado, una gran revolución en el mercado. Y en definitiva digo, bueno, ¿quién se beneficia con esta medida? Claro. Esto es importante que lo... Bueno, se beneficia solamente aquel productor que no creyó en el gobierno y que guardó la soja. Mira. ¿Sí? O sea, aquel productor que escuchó al presidente, claro, y que vendió la soja porque primero le dijeron que iban a subir las retenciones, salió perjudicado. Aquel otro productor que de alguna manera se pasó a pesos y tiene pesos o compró dólares, hoy también está perjudicado porque hoy esta medida lo que hizo fue bajar los dólares. Y aquel productor que guardó maíz, por ejemplo, maíz diciembre subió un 2% en dólares, pero el tipo de cambio diciembre bajó un 7%, perdió un 5%. Y si vemos a la gente que cría cerdos, que va a tener un incremento muy grande en lo que es su insumo básico, la harina de soja o el esper de soja, tampoco se benefició. Y si le preguntamos a un productor tambero, tampoco se benefició. Entonces yo digo, el sector agropecuario no solo abarca el productor de soja, y lo que nosotros necesitamos es institucionalidad, claro, que estas medidas sean de alguna manera proyectadas en el tiempo, no para apagar un incendio. La verdad que esto preocupa porque impide la planificación, ¿sí? O sea, celebro la baja de retenciones, creo que es el impuesto más injusto que hay, porque no se coparticipa, lo he repetido 1000 veces, sí, pero de esta forma, la verdad que me parece totalmente desprolijo. Y bueno, es mi opinión, me hago cargo de lo que digo. Sabíamos de que el Estado no tenía demasiado poder de fuego para hacer frente a, y hace 12 días atrás, vos lo habías dicho, ¿no? También habíamos esbozado esto, claro, ¿no? Que posiblemente, tema, ¿no? Podía pasar. Sí, podía pasar. Estaba dentro del rango de posibilidades. Entonces, celebro el tema de la baja de retenciones. Me gustaría que fuese de carácter permanente y que de alguna manera el Estado cobre impuestos a las ganancias como corresponde, que lo coparticipe, pero que no haya más este tipo de medidas, porque en definitiva este tipo de medidas impide la planificación y altera el normal funcionamiento de la economía del mercado de granos, ¿sí? O sea, entonces esto es realmente de alguna manera una medida que sería para festejar, sí, para celebrar, si hubiese sido consensuada, claro, y si hubiese sido planificada. Claro. De esta forma, la medida creo que va a tener algunas pocas beneficios para productores, y va a haber muchos productores que obviamente van a hacer el sacrificio, están dispuestos a seguir haciendo el sacrificio, por decir de alguna manera, y que terminan con esta medida afectados, ¿no? Entonces, es complicado. O sea, trabajar en un escenario de incertidumbre total, claro, por más que aparezca un beneficio, ya el productor, la mayoría de los productores que conozco ya vendió la soja o ya le puso precio, ¿sí? Entonces, ese productor no tiene beneficios, al contrario, ese productor se ve de alguna manera perjudicado con, claro, la medida. Porque es lo que hablábamos también en algunos de estos diálogos. En Agroargentina, este cortoplacismo le hace tanto daño a todos, ¿no? Porque en, sí, definitiva el gobierno, la instancia de celebrarlo, ¿no? Me cuesta entenderlo, como una medida que se debía tomar,
el vocero presidencial haciendo un anuncio a las claras de haber encontrado una solución. Digo, pero es lo que vos decís, Juan, es el daño a toda la cadena productiva. Terminás dañando toda la cadena productiva. Y preguntaba respecto a las otras economías regionales también, ¿no? Que se debaten en una circunstancia crítica. Bueno, a ver, el porcentaje de las economías regionales era muy bajo o inexistente. Muchas economías regionales no tenían retenciones y, por ejemplo, en el caso de la carne tenía un 5%. No era tampoco tanto, o por ahí, no recuerdo exactamente cuál era. Entonces, el impacto, al igual que en el maíz, no fue sobremanera un impacto de alguna manera tan grande. Entonces tampoco creo que tenga un beneficio tan grande. Así que bueno, esto es lo que de alguna manera nos toca vivir. Hoy el mercado se comportó de manera errática. El mercado estaba para pagar $400 la soja según los valores FOB. Pagó $360 en diciembre. La verdad que, en noviembre, perdón, de soja. La verdad que esto veo que gran parte del beneficio que debería quedar en manos del originador, claro, tampoco queda en manos del originador. O sea, se fuma en el camino porque esta exigencia de ingresar las divisas de manera anticipada tiene un costo. Y ese costo que se le atribuye lo termina soportando el productor. Entonces, bueno, o sea, una medida para festejar porque hay una baja de retenciones, me gustaría que fuese de manera permanente, pero que no estoy encontrando cuáles son todos los sectores que beneficia, salvo aquel productor que guardó soja. Que nunca creyó en el gobierno, digamos, ¿no? Que nunca creyó en el gobierno y hoy tiene soja guardada y puede aprovechar esta baja temporal de retenciones. Claro, porque esta mañana la noticia era esa también, ¿no? Entre incertidumbre, sorpresa, cortoplacismos, no hay es lo que vos decías en el arranque, no hay un panorama de mediano y largo plazo de cómo continuar con la producción. Es lo que tenés con las herramientas que tenés, pero es difícil proyectar, ¿no? No solo en el pulmón interno del país, sino la mirada también, ni hablar, ¿no? De los de afuera, respecto a estos movimientos de última hora que hace la Argentina. Bueno, a ver, en definitiva estamos en vísperas de una campaña agrícola de sembrar. Claro. Y la incertidumbre se apodera de esto, ¿no? ¿Qué siembro el año que viene? ¿Qué cultivo va a ser más rentable? ¿Y qué tipo de coberturas uso? Porque si aparece este tipo de cosas, claro, las coberturas pasan a ser irrelevantes o de alguna manera no útiles. Entonces, atentan contra lo que es el escenario de planificación económica. Claro. Uno imagina que en este contexto debiera haber habido, por ahí lo digo como una cuestión hasta utópica, pero una mesa federal en serio respecto a políticas a largo plazo de sectores productivos de nuestro país en general, ¿no? Lo decíamos con Pablo Hueve hace algunos minutos. Digo, la tremenda potencialidad productiva que tiene la Argentina, vos lo sabés más que nadie, Juan, merece, ¿no?, una discusión en serio de políticas que beneficien no a este gobierno, sino a todos los que vengan en la Argentina. Estamos en otra, ¿no?, en otra sintonía. No solo el agro, necesitamos políticas estatales de largo plazo, políticas de Estado en todos los sectores económicos, no solo el agro. ¿Sí? La única forma que un país avanza es cuando las políticas estatales son políticas de Estado, institucionalizadas y que permanecen a lo largo del tiempo. Si nosotros no damos previsibilidad, la economía se cae porque no hay confianza. Y esto, lo que ocurrió en Argentina, es una crisis de confianza. Entonces, con una crisis de confianza, con una medida de este tipo, yo no estoy tan seguro de que se recupere la confianza. Espero que me equivoque, me hago cargo de lo que digo, espero que me equivoque, espero que esté terriblemente equivocado y que esto sea el inicio de algo muy bueno. Pero la verdad es que no lo estoy viendo. Juan, ¿y cuál es la foto de los productores hoy en este contexto? Bueno, en realidad el productor en general ha sido siempre afín a este tipo de gobierno, digamos, en general. No he escuchado críticas de manera detallada, o sea, hoy no hay críticas. No. Entonces, creo que avala en cierta forma esta baja temporal de las retenciones, pese a que a lo mejor le costó un sacrificio económico, ¿no? O sea, esto es importante, ¿no? O sea, digamos, bueno, aquel que creyó, fue defraudado, sigue creyendo, en definitiva no veo críticas, ¿no? Entonces, yo estoy viendo
un apoyo por parte del sector agropecuario, directo o indirecto, a este tipo de medidas. Así que supongo, y se lo dejo a la dirigencia, digamos, porque mi función es analizar lo que pasa en la macroeconomía, lo que pasa dentro de la empresa agropecuaria y ayudar a tomar decisiones. ¿Sí? Esa es mi función. Mi función no es criticar al gobierno, para eso están las entidades que apoyarán o criticarán al gobierno. Por lo tanto, yo no puedo tomar el rol de defensor o de detractor de las políticas económicas. Yo lo que digo, como de alguna manera un asesor en esto, es que este tipo de medidas perjudican porque no inspiran confianza en los productores en general y tampoco ayudan a desarrollar una tarea que es esta, que tiene que ver con tomar previsiones ante cambios desfavorables en los precios, que de hecho a nivel internacional la soja hoy bajó la harina de soja, bajó el aceite de soja, y bueno, eso pasó totalmente desapercibido porque en Argentina esta paridad internacional entre los precios, digamos, del Golfo de México y los precios locales se ha roto. Se ha roto por intervenciones constantes de este tipo, ¿no? Siempre es interesante escucharte, Juan, respecto a la coyuntura de nuestra Argentina. Bueno, y veremos, ¿no?, qué es lo que sucede, las repercusiones que ha habido, pero van en esa dirección que manifestabas. Gracias por el tiempo. No, al contrario, un placer y bueno, esperemos que la semana que viene sea con otros ánimos. Ojalá. Gracias, Juan. Buena semana. Bien, hasta luego.